yo me recibo de puericultora y empiezo a trabajar, obviamente me encuentro con la dificultad mayor de cualquier profesional, supongo que de cualquier disciplina, que es que la teoría no es la práctica. Que uno pudo haberse sacado 10 en todas las evaluaciones y haberse estudiado todos los libros nacionales e internacionales, pero una vez que estás frente a una mamá, pasa otra cosa. Me ha pasado 1000 veces que me indignaba, sobre todo al principio de la formación, que me indignaba con las cosas que decían los pediatras y los obstetras, y si indagaba un poquito más estaba indignada por otra cosa. Estaba indignada porque mi casa es un caos, porque mi familia es un caos. Y en la medida que uno se va profesionalizando un poco más y va pudiendo correr algo de la propia angustia de su propia historia, de la angustia de cuando fue madre, de la angustia de cuando fue bebé, algo se acomoda en la escucha con el otro y en el silencio de la cabecita de uno para darle lugar a la escucha del otro. A partir de esta forma de atender puericultura, de esta forma de atender familia, a partir de la forma de sentirme tan sola como mamá, me di cuenta que la puericultura en sí no me bastaba para lo que yo quería hacer con las mujeres y las madres. Lo que yo quería hacer, que no es ni mejor ni peor que lo hacen los demás, lo que a mí me hacía sentir cómoda en la consulta. Necesitaba indagar más. ¿Fue o no fue un hijo deseado? ¿Pero a vos te amamantaron? ¿Cómo fue tu crianza? Al mismo tiempo que estudiaba puericultura, investigaba sobre nueva medicina germánica, que es la medicina del doctor Hammer, un médico alemán, que propone una mirada revolucionaria de la medicina. Fue bastante castigado por eso. Y es la raíz madre de la cual la biodecodificación toma cierta información sobre el funcionamiento del cuerpo que no está aún aceptada en el paradigma médico imperante, y que desde la biodecodificación, que es una técnica o una metodología de ayuda terapéutica a las personas que sufren ciertos síntomas físicos, también pueden ser emocionales o vinculares, y que busca la relación muy puntual de esos síntomas físicos, emocionales, vinculares, con bioshocks, con traumas vividos a lo largo de la vida, en los cuales se establece un desencadenante, o sea, un punto muy claro, o sea, una situación muy clara a nivel temporal, donde hay una información que nuestro cerebro no puede procesar porque no sabe cómo clasificarla. Digamos, el cerebro siempre tiende a gastar poca energía, y si toma algo que se parece a una manzana, va a decir esto es una manzana pero distinta. Entonces, cuando vivo o vivencio mejor una situación que yo no puedo procesar porque se me está jugando lo vital, que para una persona puede ser perder el trabajo, para otra persona puede ser que se enferme la mascota, para otra persona puede ser que se le pierda la hebillita que le regaló la abuela. Digamos, no tiene que ver con el hecho en sí, sino con la vivencia. Atravieso físicamente un bioshock, un trauma, ¿sí? La incapacidad de que esa información me entre en algún lado. Hammer lo que dice es que esto impacta a nivel cerebral en algunas de las hojas embrionarias, quiere decir, o en el tronco cerebral, o en el cerebelo, el mesodermo nuevo, o en la corteza cerebral, que va a impactar según la cualidad del conflicto vivido en alguno de estos lugares, y este impacto cerebral va a tener una correlación en el órgano que coordina esa hoja embrionaria. Esto es más o menos lo que dice Hammer, en palabras mucho más difíciles. De hecho, debo estar faltando la verdad traduciéndolo así. Pero entonces, si una mamá tiene un síntoma en una teta, está relacionado con un conflicto de nido, porque en realidad el conflicto de la teta de la mamá es el mismo conflicto de cualquier mamífero en la naturaleza, con respecto a, por ejemplo, la necesidad de producir más leche porque la cría se está muriendo de hambre. Y el cerebro relaciona ese conflicto de nido, que es un bioshock, ¿sí?, generando una sintomatología en la teta como si fuésemos mamíferos. Porque todavía el cerebro no aprendió, no sé si sería el cerebro el que tiene que aprender, que nosotros tenemos la capacidad de simbolizar. Entonces yo puedo hacer un síntoma en la teta no porque mi bebé se esté muriendo de hambre de verdad o porque me necesite más, sino porque desde que nació mi bebé mi mamá no me viene a ver y no tengo ayuda. Yo lo interpreto como un conflicto de nido. Lo que pasa es que la naturaleza, cuando éramos mamíferos o los propios mamíferos de la naturaleza, no tienen este tipo de conflictos vinculares. Son conflictos, o sea, acá está el problema, acá está la solución.
sea, necesito más células productoras, poner a la teta a trabajar más, y eso puede desencadenar en un tumor por la intención del cuerpo, porque la enfermedad es una solución biológica de supervivencia, ¿sí? Para resolver un conflicto. Imagínense que en la naturaleza no es económico para la naturaleza que nos muramos, ¿cómo se dice? De cáncer, por ejemplo, o no es ecológico, no les sirve. O sea, la enfermedad no es un proceso armónico para el resto de la naturaleza, la enfermedad larga que nos va destruyendo. O sea, si le serví, le serví, si no le serví, no le serví. Si no le serví porque te comió otro depredador, ya está, fuiste alimento del otro y listo. Además, no hay largos procesos de destrucción, de autodestrucción. El problema es que la célula sí tiene la posibilidad de autodestruirse en pos, ¿sí?, del bien del organismo. Nosotros como seres humanos establecemos sistemas de autodestrucción también en pos de un organismo mayor, que puede ser nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro trabajo. Digamos, tenemos la capacidad de autodestruirnos si estamos mal interpretando una situación. Por ejemplo, estando en una desvalorización extrema, ¿sí? Entonces, entender cómo funciona el organismo en relación a la vida. No el organismo separado, que yo voy a la guardia y me dicen, ¿tenés angina o no tenés? Además de eso, que está perfecto, ¿por qué tengo la angina? ¿En qué se entrama la angina en mi propia vida? ¿Sí? ¿Por qué yo me contagié, el que está al lado mío no? ¿Y por qué uno sí y el otro no? Porque uno tiene un riel, uno tiene una historia, donde el choque de una vivencia desencadena, ¿sí?, un proceso biológico. Y otro tiene un riel por otro lado, que tal vez de esto no, pero de otra cosa sí. Por eso cuando una mujer está lactando, con la cantidad de reproducción celular que hay en las mamas, el punto de choque de cualquier conflicto que antes hacía síntoma en la garganta, en el estómago, porque tenía acidez, porque tenía intestino irritable, ahora hace síntoma en las tetas, que es la zona biológica que se está reproduciendo constantemente y que está más activa, ¿sí? Pero no es esto de emocional, la mamá está mal, por eso también me pone. Esto de la mamá no tiene leche porque está estresada, no hubiésemos sobrevivido. O sea, imagínense la cantidad de mujeres y todas las mamíferas que podían estar estresadas en algún momento, entonces no hubiésemos sobrevivido. No estoy tranquila, entonces mi hijo no tiene la leche suficiente. O no es, me siento mal, entonces me enfermo. No, el cuerpo reacciona con la capacidad de ayudarte a resolver el conflicto. Entonces, ¿qué otra cosa va a decir Hammer? Hammer dice que la enfermedad es bifásica, ¿sí?, que tiene una fase activa y una fase pasiva, y que la mayoría de los síntomas que se presentan se dan en fase pasiva. ¿Por qué? Porque cuando hay enrojecimiento, hay inflamación, hay dolor, hay fiebre, el conflicto está resuelto, ¿sí? Porque ahí predomina el nervio vago y el cuerpo está en reparación. De hecho, uno está más cansado, hace más pis, tiene más hambre. Cuando uno tiene un conflicto real y las hormonas del estrés están a full, uno no descansa. Uno no descansa, no come, no se enferma. ¿Vieron que uno te pasa, vas a dar un examen y recién cuando terminaste te permitís, o cuando tus hijos se enferman, pasa esto, ¿no? De cuando ellos están enfermos, yo no me puede pasar nada. Y cuando ellos se curan, ahí me permito, ¿no? Y tiene que ver con que bajaron las hormonas del estrés, y al bajar las hormonas del estrés se permite al cuerpo la etapa de reparación. La etapa de reparación del cuerpo implica un edema, según Hammer, un edema cerebral en el lugar donde fue impactado el conflicto, un edema en la zona que está afectada. La mayoría de los conflictos de lactancia con los que yo me encuentro son etapas de resolución, porque me encuentro con mastitis, con taponamiento, con enrojecimiento, con induración, con fiebre. Son procesos de la reparación del organismo de un conflicto biológico, ¿sí? Pero echar luz sobre esto es muy importante, porque hay conflictos que están en permanente etapa de resolución y vuelta a entrar en conflicto, porque el conflicto es mi propia historia. Digamos, si yo tengo un conflicto, los conflictos que impactan en la glándula mamaria tienen que ver con la protección, porque es la hoja embrionaria del mesodermo antiguo, y los conflictos que impactan, por ejemplo, en el conducto galactófero, son conflictos de mesodermo nuevo, de desvalorización, porque pertenecen a dos procesos embrionarios distintos, a dos partes del cerebro diferentes. Entonces, está bueno encontrar dónde estuvo el conflicto.
previo a esta reparación, porque seguramente es mi chispa, va a volver a pasar. Me voy a seguir enfrentando a vivencias que yo las traduzca como desvalorización. No necesariamente otro me tiene que desvalorizar. Yo puedo traducir una vivencia como desvalorización, porque ahí está mi chispa. Bueno, eso tiene una historia transgeneracional también, ¿no? Entonces, cuando me encuentro una mamá con un conflicto, la teta derecha, por ejemplo, suponte una mastitis, además de hacer todo lo que hay que hacer desde la poricultura, puedo preguntarle si le interesa indagar un poco más acerca del origen de ese conflicto. Bueno, y como venimos hablando, me parece que es mejor hacer una pausa ahora y continuar en el próximo video, así no lo hacemos tan largo.